de poemas no es muy abundante o abundosa, como dicen algunos españoles, no es muy abundante en títulos ni en número de poemas, pero lo que escribió con un gran ascetismo del lenguaje y con una gran búsqueda de que la palabra esté bien habitada es realmente notable. Son pocos los poemas que escribió, como también alguien cercano a esa generación que es Aurelio Arturo. Aurelio Arturo es un autor de un libro prácticamente, ¿no? Es decir, un solo libro, y sin embargo, en el ámbito de la poesía hispanoamericana, Morada al Sur, que es su visión del sur de Colombia, donde él dice, hablando de Nariño, una expresión muy bella, que allá donde el verde es de todos los colores. Es una expresión muy bella para mostrar lo matizado que puede ser un paisaje, pero no una poesía que sea privativamente paisajística, sino que esté un paisaje no solamente geográfico, sino espiritual. La cadencia, los ritmos del habla del sur trasladados a una vertiente poética tan extraordinaria como la de Aurelio Arturo. Y vamos a hacer ese seguimiento, ¿no? Hasta llegar a poetas más recientes. Digamos que aquí hay que recordar que la generación del centenario, llamada así porque se cumplió el primer centenario de la República, da paso a una generación, un puente que son los cuadernícolas, que dan a su vez paso a la generación de Piedra y Cielo, piedracelistas, tomando ese nombre de un libro de Juan Ramón Jiménez, los piedracelistas, en los cuales se cuellan a veces unos más que otros y a veces no siempre con el mismo valor. El más conocido y reconocido es Eduardo Carranza, que es tal vez el menos interesante a cierto punto, aunque su último libro, que deja todo ese romanticismo de sesgo español, Epístola Mortal y otros poemas, es cuando él ya, que era muy tradicionalista, conservador, de derecha además, eh, como que ya frente a lo que ha caminado, se despoja y hace Epístola Mortal, que son de los poemas muy pocos en número, pero de una gran calidad para esa mirada del hombre que está cercano a la muerte, a la despedida, al adiós. Bueno, esa generación de Piedra y Cielo, con él como cabecera, tuvo mucha influencia, pero siempre como una especie de avances y retrocesos. Quiero decir, la generación anterior a esa llamada, la de los nuevos, la de León de Grave, la de Luis Vidales, la de Jorge Salamea, da paso a estos y a los cuadernículas, a Fernando Charri-Lara, en fin. Vamos a hacer un paneo sobre eso, pero hoy vamos a arrancar desde precisamente Jorge Gaitán Durán, titulo el ensayito. Me permito leerlos por una cosa, no son ensayos de orden epistemológico, ni de ciencias infusas, difíciles, sino que tienen cierta llaneza buscada a propósito para captar o intentar capturar la atmósfera, la esencia y el corazón de cada poeta. Porque Gaitán Durán, que nació en Pamplona, en norte de Santander, en 1924, y murió en un accidente, aquí está, precisamente aquí lo vemos, en un accidente en Pointe-à-Pitre, en una isla, porque se cayó el avión en donde iba y ahí pereció. Vamos a arrancar con Jorge Gaitán Durán, y me gusta que estos ítems, el número uno diga apertura. ¿Por qué apertura? Primero porque es una verdadera apertura la que hizo Gaitán Durán. Y curiosamente, no recordaba, y estaba hablando con Manuel, y resulta que ya estaba eso previsto, me acordaba que me gusta iniciar siempre el taller leyendo un poema de algún poeta, colombiano o no, que venga un poquito a colación, a cuento con esto. Y quiero iniciar precisamente con un poema que es muy pictográfico, que a la vez de ser un gran dibujo, porque caramba, dibujar con palabras es muchas veces más difícil que dibujar al carboncillo, que dibujar con técnicas sofisticadas para llamar pintura a una obra. Es un cuadro maravilloso que se llama Para hacer el retrato de un pájaro. Es muy plástico,
tiene esa triple condición. ¿Cuál triple? Por un lado es muy plástico, muy visual, muy por otro lado muy musical. No hay palabras buscadas con sonoridad, sino la palabra asordinada y bella para contar un episodio de eso. Y tercero, tiene una suerte de ironía, de juego, que es tan importante todo lo que sea lúdico en la poesía. Entonces, entonces voy a empezar con el poema para hacer el retrato de un pájaro de Jacques Prévert, del libro Paroles, Palabras, que fue uno de los libros de tirajes más altos en la historia de la poesía francesa. No sé, en esa época, y eran 50.000, 100.000 ejemplares que desaparecían en las manos de los lectores franceses. Y esta es una traducción de un argentino muy importante como traductor, que es Juan José Cecilio. Para hacer el retrato de un pájaro. Pintar primero una jaula con la puerta abierta, pintar después algo gracioso, algo simple, algo hermoso, algo útil para el pájaro, apoyar después la tela contra un árbol, en un jardín, en un montecillo o en un bosque, esconderse tras el árbol sin decir palabra, sin moverse. A veces el pájaro aparece al instante, pero puede tardar años antes de decidirse. No desalentarse, esperar, esperar si es necesario durante años. La prontitud o la demora en la llegada del pájaro no guarda relación con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro aparece, si aparece, observar en más profundo silencio, aguardar a que el pájaro entre en la jaula y una vez que haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Después, borrar de uno en uno todos los barrotes, con cuidado de no rozar siquiera las plumas del pájaro. Reproducir después el árbol, cuya más bella rama se reservará para el pájaro. Pintar también el verde follaje, la frescura del viento, el polvillo del sol y el zumbido de los bichos en la hierba en el calor del verano. Y después esperar a que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, mala señal, señal de que el cuadro es malo. Pero si canta, es buena señal, señal de que podéis firmar. Entonces, arrancadle suavemente una pluma al pájaro y poned vuestro nombre en un ángulo del cuadro. Realmente es un poema sorprendentemente bello, con un despojo en el lenguaje que no necesita de cierto retoricismo. Por ejemplo, se dice que León de Greiff es un poeta hondamente musical y a veces es más sonoro que musical. Y este tiene una musicalidad interna para pintar un cuadro con palabras, en una cosa que se puede llamar éfrasis. El pintar con palabras lo logra de una manera extraordinaria, ¿no? Como además opera de una manera casi como zen, ¿no? Para pintar un pájaro, lo primero que hay que pintar es la jaula. Y luego de pintar la jaula, para darle la connotación de libertad, con el mismo pincel que pinta las rejas del presidio, empezar a borrarlas una a una para crear la visión, la intención de la libertad. Es un poema ejemplar, desde el orden filosófico, ontológico, desde el orden del lenguaje, de la capacidad de hacer una figuración tan extraordinaria como pintarnos, como dibujar y desdibujar un animal, un pajarito en una jaula. Y es escrito con una honda ternura, que a veces es un defecto cuando es demasiado buscada la ternura, cuando no tiene un carácter como este, que tiene un carácter de mucha ternura, pero de mucha ironía. ¿Dónde está la ironía? En que primero, para entender qué es la libertad, primero hemos tenido que estar presos. Manuel quiere decir algo. Bueno, creo que es una introducción magnífica a ese poema para la sesión de hoy, toda una lección de poesía y con la interpretación que nos da Juan Manuel. Esto como saludo, ahora tenemos previsto que cada uno de los invitados se presente, por supuesto diciendo su nombre, pero también que lea
uno de sus poemas. Entonces les avisamos para que vayan preparando con cuál de sus creaciones literarias se quieren dar a conocer en este taller que inicia. Pero creo que mientras preparan los poemas y establecemos un orden para esa presentación, asumo que Henry nos quiere decir algo de saludo, de apertura también al taller. Un momentito, yo meto la cucharada muy brevemente. Por lo que veo, son 8 personas que están en el taller y le quiero preguntar a Henry, ¿ese ya es el grupo? ¿Hay alguno que no haya llegado? En fin, para Nos saber. faltan, nos faltan dos que no pueden asistir el día de hoy porque las dos personas que no pueden estar en clase precisamente en este momento son docentes. Yo creo que tú te acuerdas, María Elena, que se encuentra en Uruguay, Ah, sí. ella ahorita en este momento está en clase, está dictando cátedra. Y César también se encuentra ahorita precisamente en clase y alcanza a entrar hacia el final de la sesión. En total somos 10, que es el cupo que siempre tenemos para este taller. Bueno, en principio, pues darle la bienvenida a todos. Yo creo que ya varios de ustedes conocen cómo es la dinámica de la escuela, cómo funcionamos. Incluso también a Jairo, yo creo que ya le expliqué y con lo mismo a Sandra esta mañana, que son nuevos, cómo funcionamos nosotros. Importantísimo que el curso ya está creado. Yo voy a compartir después de la sesión del curso en el grupo de WhatsApp para que por favor se unan al curso. ¿Por qué? Porque ahí vamos a colgar las sesiones de trabajo, vamos a colgar los materiales de lectura que sugiera nuestro querido Juan Manuel Roca y bueno, para que ustedes, en caso tal de que no pudieron llegar a tiempo a una sesión, no pudieron asistir por algún motivo, la puedan ver en diferido. Y para todos, pues obviamente en el transcurso de la semana pueden hacer, digamos, ¿cómo se llama? Hacer efectivo su matrícula. Los que ya lo hicieron, pues felicitarlos por esa puntualidad. Y los que no, pues tranquilos, no hay afán con eso, lo pueden hacer en el transcurso de la semana sin problema. Al mismo tiempo, los cursos de Manuel Roca, con Manuel Roca, están colgados en la plataforma, los dos pasados, que sería muy importante que, como están viendo pues puedan también acceder a los otros, porque les va a dar un contexto más global de lo que Juan Manuel ha venido trabajando y desarrollando a lo largo del año pasado y en particular, y están disponibles ahí. Entonces, me parece interesante invitarlos para que también puedan, a la par que van viendo pues puedan ver los anteriores, porque les va a ser de mucha utilidad para comprender todo lo que ha sido la dinámica. Y ya para finalizar, la sugerencia, crear una cuenta en nuestra plataforma. Ahorita más tarde yo les escribo o les envío por el WhatsApp el link para que abran su cuenta, accedan a los cursos que se encuentran allí. Hay un abanico de posibilidades para poder tomar cursos, que incluso la gran mayoría de los que están ahí colgados son gratuitos. Entonces, pues nada, yo creo que con esto es más que suficiente. También felicitarlos porque realmente estar con Manuel Pachón y con Manuel Roca en los talleres es supremamente divertido. Ustedes se van a dar cuenta de ello y con la posibilidad de que sus materiales este año, obviamente no, porque ya la antología está próxima a salir, pero estos materiales van a quedar en reserva, los que salgan de los ejercicios de acá, para que los podamos postular para la publicación del año entrante. ¿Listo? Con esto yo creo que ya podemos dar inicio al taller como tal. Bueno, la palabra está de ese lado de la cancha. Si alguien quiere decir algo acerca de lo que hemos conversado o sentar la idea que tengan acerca del taller o definitivamente obviar la argumentación y pasar a leer cada uno un poema, lo que ustedes tengan a bien. Así que está la pelota del lado de allá de la cancha. Manuel iba a Bueno, yo decir. creo que lo que decía Manuel Pachón es conveniente, es presentarse, así una presentación muy corta, y con eso ustedes también se enteran yo creo que ya conocen a varios, a María Alejandra la conocen. Sí, cómo no. Hola María Alejandra.
A Bienvenida. María Rubiera la conocen, a Beatriz la conocen, Diana, Sandra no, Jairo no, entonces yo creo que le cedemos la palabra para que se puedan presentar. Muy bien, podemos empezar por arriba con Por los Diana. que no te conocen todavía. ¿Cómo? Por los que no te conocen todavía. Eso, perfecto. Pues entonces podríamos empezar por Diana Ríos Londoño. Sospecho que es paisa. Hola, buenas tardes, y mi familia es paisa, mucho gusto. Mucho gusto, Eh, ¿verdad? pero yo soy de Cartagena Muy bien. y vivo en Cartagena. Bueno, ¿qué les cuento? A ver, no tengo preparado un poema, podría buscarlo un poquito más tarde, tengo varios, Sí, pero no lo tengo a la mano, qué pena, discúlpenme, no estaba preparada. claro, Y, y bueno, no sé qué decir, soy comunicadora social. Tengo 37 años, que estoy muy emocionada por estar en este curso y compartir con ustedes. Espero aprender muchísimo de usted. Y bueno, estoy acá, me recomendaron muchísimo eh, el taller. Y bueno, soy toda oídos, quiero aprender mucho. He estado en varios talleres de poesía con Rómulo Bustos Aguirre. Vengo del claro. taller de Héctor Rojas Erazo acá en Cartagena. Y bueno, nada, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Y listo, eso es todo, no sé qué más decir, la verdad es que no hablo mucho cuando no tengo confianza, pero después comienzo a decir babosadas. Así No, que, no. Siempre nos cuesta trabajo romper el celofán del silencio y pensamos que más bien con el tiempo nos vamos despojando de esos pudores, no llamemos temores, de decir lo que se nos viene a la cabeza, aunque a veces los surrealistas no pensaban mucho en hablar lo que les ocurría en la cabeza, sino que decían que el pensamiento nace en la lengua, el de ahí la escritura automática. Pero entonces, muy bienvenida, Diana, muy grata tu presencia. Me gusta mucho que vengas de los antecedentes, de esas cabeceras, de algo relacionado con Héctor Rojas Erazo, que fue buen amigo y maestro y a quien admiro mucho, y que hayas compartido con un excelente poeta también y amigo como es Rómulo. Gracias. vale, muchas gracias a usted. Jairo Calderón, por favor. Hola, muy buenas noches. Bueno, también me complace mucho el vincularme a este espacio, a este emprendimiento literario, pues de dos figuras destacadas de nuestras letras. Entonces, bueno, muy afortunado me siento. Eh, yo, al igual que la compañera Diana, pues tengo mucha relación con Cartagena. Yo nací, fue en Bogotá, pero me crié en Cartagena prácticamente toda la vida. Y bueno, resido actualmente en Bogotá. Tuve la fortuna también de compartir con el maestro Pachón hace no mucho, no sé si el maestro se acordará de este encuentro literario que hubo en A6, no, como no era Seis Manos, era en Vía Libre, Centro Comercial Vía Libre, no me acuerdo el nombre del lugar, que organizó Eros hace un mes largo, pues creo que fue, un mes más o menos. Un mes, sí, sí lo recuerdo, claro que sí. Y bueno, ¿y qué más les cuento? Bueno, yo me gradué como ingeniero industrial, tengo 39 años y, y ya. Y bueno, y les puedo compartir un poema que tengo acá también disponible. Adelante, por favor. Es un poema de reciente data. No es tan reciente, pero yo tengo tengo cierta complicación para darle como esa estocada final de no tocarlos, entonces generalmente estoy escribiendo y sigo retocando y sigo retocando y sigo como removiendo lo que hay ahí. Entonces, este es un poema que viene del 2022, creo, o 21, pero bueno, lo he retocado últimamente, entonces por eso, pues, quería compartirlo. Magnífico. Adelante, querido Jairo. Gracias, profe. Entonces se titula Cinemática.
Dice, mi diseño tiene la forma de un poema. Mi recubrimiento son metáforas y figuras retóricas termorreguladas. Mi aerodinámica me hace saltar como un verbo. Mi transmisión encadena sonetos y octasílabos en la caja de cambios. Mi torque fuerza a las palabras a dejar la carrocería. Mi aceleración es una cadencia estrepitosa. Mis dos ejes colindan en el medio de una sinalefa y a través de la vía de escape desecho mis aflicciones. Y ya, eso es. Muchas gracias. No sé si alguien quiera decir algo a partir de la lectura del poema de Jairo. Si quiere iniciar el diálogo, no venga privativamente de mi parte, sino de alguno de ustedes, me parecería muy grato. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna opinión? ¿Alguna posible recomendación? Así que todo se va colectivizando de esta manera. Me parecería muy grato escucharlo. Bueno, si no pasa eso, entonces vamos a seguir. A mí me parece que el poema, a pesar de que tiene algunas palabras un tanto estentóreas para el poema, digamos que a veces la poesía mira para un mismo lado, pero también el contraste, ¿no?, lingüístico entre ciertas palabras que suenan a veces hasta un tanto altisonantes y que de pronto suprimirlas es matar el poema. Pero sí me parece que hay ese intento de fusionar palabras de la cotidianidad, palabras que se verbalizan normalmente, sin grandes metáforas, y otras palabras más de un impulso y un origen de credibilidad lingüística, ¿no? No recuerdo exactamente cuáles fueron las dos palabras que me llamaron la atención. Tú me podrías decir, ¿cómo? Tú nos podrías decir cuáles son dos palabras que hay en el poema que encuentras que son un poco, no digamos retóricas, sino de una sonoridad diferente a la del resto del poema. Sinalefa. Por ejemplo, la palabra sinalefa, y hay otra. Que a veces, digamos, si se trata de desacralizar algo como esos términos gramaticales tan impuestos, ¿no?, como la palabra sinalefa, por ejemplo, que primero es poco bella, ¿no?, sinalefa, y segundo es una figura retórica, ¿no? Entonces, ahí a veces eso funciona. Por ejemplo, en un poeta de la costa, ya que estamos hablando un poco de esa zona, como Luis Carlos López, el Tuerto, a veces hay palabras que son puestas a propósito de un orden que no pertenece casi al poema, como cosa contrastante, y a veces logran un efecto extraño, ¿no?, de pregunta por qué esa palabra en medio de ese poema y no disuena, ¿no? Yo a veces recomiendo esa idea de que las palabras miren hacia un mismo lado, ¿no? No necesariamente en el sentido musical, porque hay quien decía que poesía es cuando dos palabras se encuentran por primera vez, ¿no? Pero hay que ver con qué sonoridad. Yo dudaría un poquito de esa y otra palabra que la iba a apuntar y se me pasó, que de pronto cambiando ¿Sería octasílabo, profe? ¿Octasílabo sería? Pues también, no es tan, digamos, prosopopéyica y lejana al texto, pero también, como cosas que son muy definiciones, y la poesía debe tener siempre un grado de indefinición, aunque esté definiendo. El secreto está en cómo definir sin que se vuelva una cosa precisamente de orden gramatical, lingüístico, académico. Vale, listo, genial. No, yo creo que Muchas gracias. Jairo en algún momento nos podrá presentar este poema
gráficamente para Sí. verlo. Y Además es muy pues, interesante. hoy solamente es la presentación, como el saludo, Sí, pero luego cada integrante tendrá la oportunidad de presentar unos poemas. claro, Entonces le pedimos a que incluya ese ahí me parece. para poderlo ver más detenidamente. De acuerdo, de acuerdo. Vale, Muy bien. claro que sí. Muchas gracias. Invitemos a Beatriz a que haga su saludo el día de hoy. Muy bien. Es tan queridos conmigo, siempre me mandan de primeras. ¿Cómo me les va? Qué rico estar otra vez con ustedes. Hoy no sé si pueda colaborar mucho porque me da miedo tocar la pantalla porque estoy grabando aquí, le estoy ayudando a Henry. Encontré un poema que no lo puedo ver aquí en mi computador, sino que lo tengo aquí en el otro. Bueno, pero primero bienvenidos, ¿no? Qué rico estar otra vez con ustedes. Es un poema que no lo he mostrado nunca, lo acabo de encontrar y lo voy a leer, a ver. Por favor. Dice, negritud. ¿Cómo se En la llama? negritud. Claro. Es todo recién puesto, pues. En la montaña se escucha la voz de los ancestros. Sus quejumbres galopan entre cultivos de caña. La negra Damaris fustiga la luna con cadenas. Cuelgan los árboles su dolor. Arrastra sus miedos y cicatrices entre ritmos de tambores. En sueños me uno. Espérate, María, tienes abierto el micrófono. ¿Cómo se lo cerramos? María. María, tienes abierto el micrófono y no nos dejas escuchar. María, ¿me escuchas? María. Ya lo cerró. Ah, bueno, y tenías abierto el micrófono y perturba un poquito. Ya lo cerró. Ya, muy bien. Bueno. Entonces, no sé si volvemos a empezar porque me Volvemos a parece que empezar, va bueno. a medio Bueno. camino. Bueno, en la montaña se escucha la voz de los ancestros. Sus quejumbres galopan entre cultivos de caña. La negra Damaris fustiga la luna con cadenas. Cuelgan los árboles su dolor. Arrastra sus miedos y cicatrices entre ritmos de tambores. En sueños me uno a ella. Me vuelvo negra. Me hundo en su memoria y en sus aguas. En una danza tridimensional liberamos cuerpo y alma. Ella canta, purifica el alma, purifica el aire. No sé. No, a mí me gusta mucho y me parece que tiene mucha musicalidad y que hay una especie, digamos, de asordinamiento del lenguaje. No es un lenguaje excesivo ni demasiado sonoro. Hay una sola expresión en sueños. ¿Cómo es que dice en sueños? Me uno a ella. Uh-huh. Me ¿Cómo dice? vuelvo, y luego digo me vuelvo negra. Sí. Me hundo en su memoria y en sus aguas. No, ¿No? lo anterior, a lo anterior a me hundo en ella, lee 2 versos antes. A ver, cuelga en los árboles su dolor, arrastra sus miedos y cicatrices entre ritmos de tambores. En sueños me uno a ella, me vuelvo negra, me hundo en su memoria y en sus aguas. En una danza tridimensional liberamos cuerpo y alma. Ella canta, purifica el aire. Sí, ese doble ella que hay cercano, me parece que el segundo ella puede suprimirse y gana mucho en musicalidad y no lo requiere. Vuelve a repetir, por ejemplo, desde donde leíste, sí. desde la primera ella hasta la segunda ella. Sí, en sueños me uno a ella, me vuelvo negra, me hundo en su memoria y en sus aguas. En danza tridimensional liberamos cuerpo y alma. Ella canta, purifica el aire. Cantamos, cantamos, se purifica el aire. En vez de ella canta, cantamos. Cantamos, se purifica el aire. Puede ser. Me gusta mucho cantamos ya pluralizado
pero también canta, O canta, o canta. Pero canta. el doble ella lo empobrece un poquito Perfecto. porque ya sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Si Sí. lo lees, normalmente desde la primera ella hasta el segundo ella, cambiándolo por una de Ya. las dos expresiones, a ver cómo te suena. A ver, en sueños me uno a ella, me vuelvo negra, me hundo en su memoria y en sus aguas. En una danza tridimensional liberamos cuerpo y alma. Canta, purifica el aire. Mucho mejor. Parece una cosita insustancial, pero realmente le respeta mucho el carácter rítmico que tiene, que no es tan explicativo a pesar de que es coloquial. Me parece que ese es una cosita que aparentemente es una minucia, pero creo que gana mucho el poema. Y como, Gracias, como, maestro. como pluralizó el danzamos, la danza también podría cantamos, Si purificamos el dejar aire. el cantamos, en una danza tridimensional liberamos cuerpo y alma, cantamos, se purifica el aire. Tanto mejor, tanto Le mejor. queda mejor, ¿no? Mucho. Cantamos. Y el poema me parece que tiene una gran limpieza en el lenguaje, que no hay nada grandilocuente, retórico, ni que haya palabras que no parezcan al mismo corpus lingüístico, sino que tiene mucha armonía. A veces esos contrastes lingüísticos son eficaces, pero a veces no, casi siempre no. Y en este caso es muy armónico y me parece que es muy, muy bello, me gusta mucho. El título no lo recuerdo, ¿cómo es? Negritud, Ese no me acaba de convencer no, del todo. sí, no sé, lo puse ahorita porque no le tenía título. Yo creo que en el texto hay posibles títulos mejores. Si quieres, miremoslo. A ver, en la montaña se escucha la voz de los ancestros. ¿Y qué tal Voz de los Ancestros? Puede ser, puede ser. Voz de los Ancestros resume todo y es muy sencilla la Queda expresión mejor. y tiene ese carácter, ¿no? Un carácter ancestral que viene de las cabeceras de la negritud y eso me parece muy bello. Perfecto. Gracias. Bueno, damos la palabra a María Rubiela. Sí, aló, muy buenas tardes para todos, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. ¿Me están escuchando? Sí. Te escuchamos. Yo por acá tengo un poema que de pronto es más para corregir, pienso yo. De todos modos, se los voy a leer. Swan, en hora de pájaros, la excitada estancia. En sueño azul cobalto, intento un ballet. Seur desciende, un cisne se acerca, despliega las alas como Eucaristía de brazos abiertos y a la provocación de mis piernas se arroja. En los claroscuros suelta el faltón ensangrentado de rosas, en color jardín de cuadros las sábanas incitan y abrazo con mis piernas al marfil plumaje. Al nado de graznidos como agua del trono me derramo y bebe insaciables las perlas esparcidas. Toma mis pezones como guijarros despeñados y picotea de aleteos florestas blanquecinas. Swan de los espejos, ven a nadar inmortal y puro en el Ganges que nace en mis muslos, bebe en mis senos la sed de tus alas, anida en mi vientre de estanque profano, hasta extender tu plumaje, la agonía de seda. Ninguna boca ha quemado mi cuello, como lo hace tu pico de fuego, cítara que arde en mi pecho, dulce lamento en la yema de mis dedos. Swan, arcano de
de blancura, navegas el alba en mi boca, anida en la hojarasca que quemará tu deseo. Canta en mi piel tu gaznate de lira, perennes aleteos en mi vientre se derrumban, en tu cuello deslizo el deseo de pálido encuentro, estaciado graznido, bañado lecho de plumas. Muchísimas gracias. ¿Yo qué te podría decir del poema? Me gustaría que alguno de ustedes también se pronunciara acerca de lo que hemos escuchado, tanto de María como de Jairo y de Diana, porque de esto se trata, de un poquito que sea coloquial entre todos, ¿no? Si alguien tiene, por ejemplo, en el caso de María, alguna observación sobre el poema, Jairo Calderón levantó la mano. Luego, Jairo Calderón, por favor, dinos tu opinión. Hola, profe, gracias. No, me gusta mucho la expresividad poética con que ella hace la lectura, ¿no? Genera una sensación casi, no sé, enaltece muy bonito la palabra con su forma de leerlo. Entonces me gustó mucho esa lectura, escucharla. Y el poema, ¿no? Re bien construido, con sentí también una música preciosa en la forma de hilar las palabras y las imágenes. Lo único que me sonó un poco, o que de pronto me quedó ahí como dando vueltas en la cabeza, es que creo que juega como repetir algunas imágenes, no sé si eso lo hizo a propósito, ¿no? Porque sentí que había varias imágenes con el vientre, bueno, como dos veces creo, como que jugaba ese tema con el vientre en dos momentos diferentes, después con los senos, con el bañarse también al final, creo que ya antes lo había también usado. Entonces no sé si es con esa intención que lo hace o bueno, o es otro tipo de juego, tal vez con la palabra que busca hacer ella. ¿Alguien más quiere decir algo? La propia María cuenta un poquito la sensación al leerlo verbalizadamente para los demás, cómo sintió ella misma su poema. Es decir, es un poema que viene trabajando hace algún tiempo, es un poema que ha tenido, digamos, mucho recorrido. Cuéntanos un poquito acerca del poema. Es un poema que vengo trabajando hace tiempo, pero en algunos momentos no me he podido sentir bien con él, entonces no sé qué pasa, ¿cierto? Como que no he podido como ubicarme muy bien en este poema, ¿cierto? Pienso que algo le falta, que algo le sobra, en fin, no sabría expresarlo. Sí, sí, maestro. Muy bien. ¿Alguien quiere decir hacer alguna otra observación sobre el poema escuchado? Creo que le podemos dar a María la misma tarea que a Jairo, que lo prepare, que lo tenga listo para ponerlo en pantalla Sí. en una de las siguientes sesiones y lo podemos examinar más juiciosamente. Minuciosamente, porque a veces también lo visual cuenta mucho más allá de que tenga o no, como los caligramas, un dibujo, o que pretenda, digamos, ser puramente el rescate de una imagen visual a través de un lenguaje verbal. Pero sí es muy interesante siempre poderlo ver, visualizar, digamos, más allá de escucharlo, que también es muy interesante. Las dos lecturas, inclusive aisladas, cada una tiene un valor, pero vistos y oídos, ahí el ojo entra también de una manera muy significativa a juzgar, ¿no? Que no es solamente el oído. No es solamente el oído, porque está hecho de palabras y las palabras son sonoridad y están hechas para eso. Así es, pero también
lo visual también tiene una presencia que es muy importante, más cuando es una poesía de imágenes, ¿no? Bueno, Sí. Así que, bueno, ¿alguien más quiere leer su poema? Dora levantó la mano, Dora levantó la mano. Sí, Dora. gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy, digamos que estoy dando los primeros pasos y siempre intento, pero por múltiples cosas en los últimos meses no me he dedicado de fondo, pero quiero leer un intento de poema. Dice, Dora, pero antes unas palabritas de presentación. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿qué Por les favor. digo? Voy a poner la cámara, vamos a ver cómo se ve esta cámara. Un momento. O cómo me veo yo en la cámara. Bueno, a ver, buenas noches. Yo soy Dora Beatriz Franco, toda la vida coqueteándole a la literatura, a la poesía, al arte. En mi vida, por cosas de la vida, me pusieron a enseñar matemática, y mi trabajo fue siempre con los números en la pedagogía de los niños, pero siempre tenía esa ventanita abierta para ver en qué momento podía incurrir con las letras, y aquí estoy como coqueteando a este arte tan elocuente y tan lindo que ustedes ya dominan. ¿Que Entonces, ustedes qué, perdón? ¿dime? Que tan elocuentes, no te la que decir. Qué pena lo que terminaste. Dijo, ¿Cómo terminaste? el arte tan elocuente que ustedes ya dominan. Ya. Ya. Bueno, entonces el poema se llama Piedra. Con un cielo azul de primavera sube la montaña, el sol sugiere memorias en la piel, olor de células de tierra, color del mar y del cenit. La gloria de la roca soporta edades y tormentas. Es por eso que las peñas sobreviven, es por eso que Fura y Tena, entre alianza de berilo y aluminio, se casaron con la luz. El sí, mucílago a los ojos, ojo sol augalisum. Las yemas se engendran en el vientre tierra, las yemas son su aliento, purifican instante, tiempo, verde colibrí. Fura la cela entre el verde agua, verde mar, agua de árbol. Su brillo llega hasta la boca de mujeres que salivan hambrientas de luz, gestan en sus vísceras el gusto por la savia. Ellas se protegen, son la memoria del risco, allí donde Fura y Tena ornan su cuello, sus orejas, sus dedos, su nariz, su ombligo, su sexo, como si devorasen la llama huidiza del verde. Es todo. Muy bien. Yo no sé qué opinan los demás de pedirte que si lo pudieras volver a leer, porque me parece que tiene un núcleo, epicentro, eso del lenguaje, digamos, el lenguaje lítico de la piedra, que lo esbozas al comienzo de una manera muy atractiva y muy insinuada, pero si no lo puedes volver en el caso particular mío, me interesa mucho oírlo o hacerle una segunda lectura por Gracias. algunas cosas de orden melódico que te quería Ay, decir. tan lindo. Gracias, gracias. Ahorita no puedes proyectarlo, muñeca. Si me dejas, sí. Sería lo ideal. A ver, Si se compartir. puede, es lo mejor. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Y entonces, ¿cómo hago acá? Ya estoy compartiendo pantalla. Pantalla completa. Bueno, voy a ver si lo puedo. Piedra. ¿Lo pueden ver? No. No se está viendo. Bueno, entonces quiero que Henry me dé una mano, por favor. Digo, dice, elegir que compartir con el Google. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo ayudar, Dora? Cuéntame. ¿Cómo puedo subir el texto?
Para compartir visualizarlo. pantalla, para compartir pantalla, abajo en la parte inferior Ya ves una estoy, ves una flechita que ya está hacia vi, arriba. sí, Le ya das lo ahí y ahí le dices compartir ventana. Donde tengas el texto, ahí te va a aparecer, le dices compartir y listo. compartir ventana, abrir la configuración del sistema. Lo tengo en el escritorio, o sea, lo tengo acá en, ya escribí, Mira, abre el texto, ¿lo tienes abierto? no, ya lo voy a abrir, ya lo tengo abierto. Ah, bueno, si ya lo tienes abierto, en ese compartir ventana te va a aparecer el texto. Entonces lo único que tienes que hacer es darle clic a ese texto, el que está abierto. Bueno, ok, ya, entonces compartir ventana, un segundo, vuelvo atrás. Volvemos a empezar, en un segundo lo hago. Entonces, voy a compartir, que es la flechita, aquí estoy, compartir ventana, perfecto. Abrir configuración del sistema, me dice. O compartir pantalla, puede ser compartir pantalla. Esa, compartir pantalla. Ah, ya, listo. Y suelto el texto, ¿lo ven? Hay que esperar a que él se cargue. Ah, bueno. Ya no. No, pero parece que no le estás dando... ¿Dónde es? ¿Dónde es? Falta el paso final, que es dar clic sobre el nombre del texto. Pantalla completa, configuración sistema, compartir, aquí ya estoy. Lo que pasa es que me manda, un segundito ya. Entonces sería acá en... Ups. No. Donde te decía pantalla completa y ahí usas, le das clic Voy ahí y ahí tienes que buscar el texto. Sí, pero seguramente tengo que subirlo a Google Chrome. No, no, no. ¿No? Es solo una proyección de tu pantalla sobre la aplicación que estamos viendo todos. Ya, aquí estoy y yo tengo ventana, abrir pantalla completa, la tengo, perfecto. Y ahora voy a dar el texto, vamos a ver si ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Aló? No. No. Bueno, le tengo su espacio. Vuélvelo a leer, Dorita, vuélvelo a leer entonces. Bueno, piedra. Con un cielo azul de primavera sube la montaña, el sol sugiere memorias en la piel, olor de células de tierra, color del mar y del cenit. La gloria de la roca soporta edades y tormentas, es por eso que las peñas sobreviven, es por eso que Fura y Tena, entre alianza de berilo y aluminio, se casaron con la luz. El sí. Musílago a los ojos, ojo sol ahogalizum. Las yemas se engendran en el vientre tierra, las yemas son su aliento, purifican instante, tiempo, verde colibrí, fura la cela entre el verde agua, verde mar, agua de árbol. Su brillo llega hasta la boca de mujeres que salivan hambrientas de luz, gestan en sus vísceras el gusto por la savia. Ellas se protegen, son la memoria del risco, allí donde Fura y Tena ornan su cuello, sus orejas, sus dedos, su nariz, su ombligo, su sexo, como si devorasen la llama huidiza del verde. Hay expresiones muy bellas. No, muy bien, solamente. Muy bien. Hay momentos muy bellos, expresiones muy hermosas, como por ejemplo memoria del risco. Que las piedras tengan memoria, me parece que es muy importante destacarlo, ¿no? Porque siempre nos arrimamos a ellas con un aire de superioridad porque están en la inercia mientras nosotros estamos en una actividad, pero la actividad de lo que llamas el lenguaje lítico, ¿no? Pues esa familia, pues, de la piedra, es como un lenguaje lítico el que usas ahí,
Me parece que es muy sugestivo, muy sugerente. Es como darle corazón a la piedra, ¿no? Y me parece que todo ese esfuerzo se recrea de una manera muy bella y cuando hablas de la memoria del risco, ¿no? Esa memoria del risco, precisamente como si todo pudiera estar habitado, no necesariamente porque no vemos subir la savia al árbol, no deja de existir, y porque no oigamos el latido de la piedra, podemos pensar que sí lo tiene. A mí me gusta mucho y la cosa, lo único que me inquieta un poquito es la leyenda o la cosa mítica de Fura y Tena, que me parece que la reiteras 2 veces, creo, o 3, la expresión Fura y Tena, que te pone en un predicamento, que si no conoces ese mito, ¿no? De Fura y Tena, y después del acopio del maridaje para Furatena, pues queda uno un poquito como que fuera una cosita crucigramática, de adivinar, porque no es un conocimiento permanente como sería la palabra risco, cenit, eh, eh, esa expresión tan bella que usas, hambrientas de luz, me parece muy hermoso, ¿no? Y la expresión es muy hermosa. O en la memoria del risco, ¿no? Toda esa cosa que logras habitar una cosa aparentemente inerte como es la piedra, me parece que le da mucha validez, pero me parece que deberías acentuar un poquito en la búsqueda de mostrarnos cuál es el corazón de la piedra, dónde está, y explicar un poquito, porque se puede volver muy crucigramático, ¿no? De 5 líneas, personajes que se dará Fura y Tena, eh, que además, como si fuera una cosa muy corriente, y no lo es. Hay que estar en el antecedente, y no todos lo tenemos, ¿no? Sí. Entonces, como modificar un poco eso para que no haya necesidad de mencionar a Fura y Tena, sino de hacer insinuaciones sobre ese par de personajes, ¿no? Porque aquí yo estoy seguro que de todos los que estamos, difícilmente entre todos tenemos una idea coincidente sobre quién era Fura y quién era Tena, ¿no? Los dos picos de montaña de Esmeralda sin explotar todavía, porque pues Claro, hay dos, sí. sí, sí. Eh, bueno, yo quería hacer una pregunta y qué pena que no lo pude proyectar, pero la simetría con las palabras, ¿sí se entiende? El sí es una frase que la escribí con el eje simétrico, la palabra de uno de los esposos y la respuesta del otro, pero la respuesta del otro es la misma frase, pero al revés. Por eso digo, voy a leer ese pedacito. Dice, Ajá. bueno, entre la alianza de berilo y aluminio se casaron con la luz. El sí, mucílago a los ojos, ojo, sol, augalisum. Ojo, sol, ¿qué sigue? Augalisum, o sea, el revés de mucílago. Ah, ya, La ya, palabra ya. escrita Ujú. mucílago al revés, que es lo mismo, el sí por un lado y el sí por el otro, pero la palabra... Y lo pones en otra letra diferente, o en bastardilla, o No, en lo dejo negrita? igual, Mm. es que me da pena, no sé. Es difícil precisarlo, ¿no? Voy a intentar la última vez a ver si puedo subirlo. Bueno, por favor. Selecciona una pestaña para compartir pantalla. Entonces, pantalla, voy a poner ventana, a ver qué pasa con la ventana. ¿Podrías hacer una concesión explicativa y cuando pones la palabra Mucílago. cuando le pones esto al revés, ¿no? Sí. Podrías explicarlo un poco, ¿no? Que es como en la lectura de un espejo, o que es Sí, exactamente, es un espejo. sí. El primer sí del primer personaje, mucílago a los ojos, o sea, la yema en los ojos, el verde esmeralda en los ojos. Ese es el sí de un personaje. Pero si tú dices precisamente mucílago en el espejo,
Ya queda Ay, claro. Qué lindo. Es lindo un mucílago en el espejo, la expresión es hermosa, pero además ya entiende uno que en el espejo Ah, se puede leer al revés, al va. besre, que llaman. Ah, qué bello. Muchas gracias. Buenas Estoy recomendaciones. pidieron la palabra Diana y Jairo. Muy bien. Por favor, Diana Ríos Londoño. Ah, qué pena. No, lo que quería decir era que cuando terminaron de leer todos, ya tengo el poema en la mano, es muy cortico. Yo leo a lo último. Magnífico, magnífico. Vamos a ver Gracias. si alguien más que levantó la mano para hablar del poema de Dora nos expresa algo y continuaríamos con tu poema, Diana, con mucha atención. Jairo. Que es Jairo, la otra persona que quiere participar a partir del poema de Dora. No, no, creo que tiene la mano María levantada. Alejandra también tiene la mano levantada. María Alejandra, Sí, hola, buenas noches. Los saludo. Ahora sí con vos. Por ahí los saludé. ¿qué tal, María Alejandra? Sí, sí, por ahí los saludé con la mano cuando empezamos. Bueno, me alegra mucho estar aquí nuevamente. Mi nombre es María Alejandra García. Primero, pues voy a opinar sobre el poema de Dora. Es un juego de palabras muy interesante que sería también bueno poderlo ver en algún momento. Em, Creo que logra una atmósfera y unos versos que evocan imágenes interesantes. Entonces eso quería pues decir sobre ese poema. Cuando podamos ya leerlo creo que va a ser mucho mejor. Bueno, este es mi tercer taller con el maestro. Eso lo nuestro ya, María Alejandra, eso ya es vicio, pero está Ella muy no se bien. cansa, ella no se cansa. No me Bueno, canso. pues El yo primero que tuve la oportunidad fue presencial y fue estupendo. Y bueno, este año pues ya abrieron dos y pude entrar a este, estoy muy contenta. De verdad que así como nuestra querida Beatriz, o sea, se nota que uno está acá no solo por la pasión a la poesía, sino también por estas enseñanzas tan bellas por parte pues del maestro Juan Manuel y pues gracias, todo María el Alejandra. apoyo y todo el apoyo que recibe de Henry también de Manuel. Bueno, yo siento que todavía tengo mucho por aprender. Bueno, voy a compartir. Yo no creo que este lo haya compartido antes, creo que un tanto de vergüenza me alberga con este, pero quiero pues mostrarlo. Espérenme un momentico. Creo que lo voy a Ya, poner un poquito más grande. ya de entrada el título es muy bueno. Entras matando la bestia, muy bueno. Gracias, maestro. Pues evocando al cogito ergo sum, entonces este tiene ese boom interesante allí para evocar ciertas cosas, espero que se entienda lo que quiero decir. ¿Cómo traduces cogito ergo sum? Pienso, luego existo. Sí, señora. Y en este caso, para lo que quiere decir, bueno, es el boom. No, cogito ergo boom. No Pienso están luego, las paredes. Señor, pienso luego, estallo. exacto. Sí. No están las paredes tatuadas por muchas manos, ni las rejas, ni los campos, tampoco los muros de las escuelas, ni las mentes, ni las voces. Son habitadas por sueños sin nombre, ni recuerdos, borrados de la memoria. Dueños de palabras plácidas se soportan en el silencio de todos. Callamos. Entiendo el miedo a perder, a aplastar los días de manos atadas. Yo no temo a los lacerados, a leer el tiempo, a escribir. Cogito. Temo borrar de mi memoria los ríos negros ante la luna, lamentos en tiempos caídos, aquellos soportan los días vacíos,
cuerpos aplastados de tantos años de espera. Temo limpiar del camino las huellas de los borrados. Ergo. Escribimos piezas de circo, diversión de grandes señores. Temo evitar la verdad, acostumbrar mis ojos al horror, descritos en paredes manchadas. Boom. Me parece formidable. Muy bueno, muy bueno. Tengo una pequeña pregunta. Señor. Aquí dices de los borrados, ergo. Si muestras esos versitos, temo limpiar del camino las huellas de los borrados, ergo. ¿No termina como en punta? ¿No le hace falta un complemento? Sí, sonoro, sí. Es que ha sido difícil porque quiero que cada vez, o sea, cada parte termine con la palabra del título, pero no he sabido cómo arreglar eso. Sí, Porque sonoramente el ergo termina muy arriba, o sea, musicalmente termina muy arriba. O no sé si invertirlo, no sé. Pero créame que este me ha costado porque he querido mostrárselo hace rato, pero me ha dado pena. ya. Y bueno, Es que ya yo tocó. no sé, pero ahí me hace falta el zoom. Ergo Cambia, Zoom, cambia radicalmente. Temo limpiar del camino las huellas de los borrados. Ah, no, es que así es como está. Pero, Ergo. ergo, no, con el zoom, digo. Estaba ergo. Me parece que con el zoom se redondea la faena. Y no me parece que ¿cómo, sea. cómo? Pero es que ya ¿Así? cambió Zoom por Boom. Claro, claro, pero ahí, pero el boom del final está Del muy bien. final, sí, sí. El Sí, final está con el boom, sí. con el boom. Pero Pero el otro sí no. tiene sentido ponerle zoom porque es evocar a la frase completa. Claro, Sí, me parece, tiene es que toda la razón. ergo termina como en punta. Y es que inclusive eufónicamente, cuerpos aplazados de tantos años de espera, temo limpiar del camino las huellas de los borrados, ergo sum. Es que ergo queda como mutilado. Sí, sí, tiene razón. El resto me parece que es un poema de mucha justeza en la expresión, como que las palabras apuntan hacia un mismo lado, es un lado como del asombro y del misterio para llegar a ese ergo sum, ¿no? Me gusta mucho. ¿Cómo es que es el título realmente? Cogito ergo boom. Ah, sí, sí, es muy bueno porque además lo englobas con el final, ¿no? Que tiene ese Sí, carácter irónico y que me sí. parece que en medio del tratamiento de una cosa tan solemne, si se quiere, eso le introduce un sabor sarcástico, humorístico y que se engloba muy bien el final con el título. Me gusta mucho. Gracias, maestro. No se imagina la ilusión que me hacía mostrarle este. Gracias. Oh, qué bueno, qué bueno. Ella siempre sale bien librada. Sí, sí señor. Ah, Tan así es. bello, Henry. Gracias. Sí, Creo que señor. le pongo el turno a Dianita que la pidió y nos Ah, queda Sandra y Lorena también. Y Y César César Augusto. 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 Sí. Entonces, la Dianita, yo vocería, podía. lo pido primero, ¿no? Me parece que la primera en pedir la palabra fue Diana Ríos, es que hay dos Dianas. Diana Lorena y Diana Ríos, o fue Diana Lorena quien dijo primero. Dianita ya habló, pero dijo que quería leer su poema. Sí. Bueno, pues sí, exactamente. Pero ¿cuál es Dianita? Las dos son Dianitas. Ríos fue la que ya leyó, Diana Sí, Ríos. Diana Ríos. adelante. Voy pues, disculpen, es que estaba ocupadita acá. Listo. El poema se llama Festín. El poema se llama. Festín. Ah, pues sí. Festín en tu cuerpo. 8000 larvas palpitan en tu pecho. Tacto, polvo, tierra, gusto. Boca, vaso, húmeda ceniza. Tus orificios cubiertos de alas. La cuenca de tus ojos fija al vacío. Dios en tu estómago, alimentándose.
Sí, eso es todo. Ujú. Ya, ese es el poema. Muchas A mí me gracias. gusta más que el título Festín en tu cuerpo, creo que se titula. Sí, se llama Festín porque antes se llamaba Miasis y Rómulo casi le da un infarto. Pero ¿cómo queda? Festín. Solo festín. Solo Solo festín. Festín, sí, señor. Pero Así es, maestro. festín del cuerpo me gusta mucho. No en el cuerpo, no, festín del cuerpo. Del cuerpo, correcto. Porque engloba todo el poema. Es más, si lo lees así, creo que la percepción va a ser diferente. Lo podrías leer con ese título, aunque no lo vayas a dejar, porque no es un deber ser, sino No, me que lo gusta. escuches. Perfecto. Léelo nuevamente, por favor, desde el título. Con festín del cuerpo, a ver cómo te suena o cómo nos suena. Ok. Festín del cuerpo. Festín en tu cuerpo. 8000 larvas palpitan en tu pecho. Tacto, polvo, tierra, gusto. Boca, vaso, húmeda ceniza. Tus orificios cubiertos de alas. La cuenca de tus ojos fija al vacío. Dios en tu estómago, alimentándose. Me gusta también que tiene un lenguaje sincopado, ¿no? Esas palabras tajantes que no son versos, sino palabras, como que le da una tonalidad muy particular que le quita toda posibilidad de caer en algo retórico, que logra un ascetismo del lenguaje, que ese ascetismo del lenguaje es afín con el ritmo del poema y con las palabras sencillas que usas. A mí me gusta mucho. Y el título me gustaría mucho, Festín del Cuerpo, ¿no? Son tres palabras muy sencillas, pero que conforman como el marco, no lo llamemos teórico, sino de lo que se va a desarrollar y lo desarrollas de una manera tan ascética y tan precisa. A mí, Diana, me gusta mucho ese poema. Vale, maestro, mil gracias. No sé si Vale. Manuel quiere, ¿no?, pronunciarse. Tengo la palabra a la otra Bueno, Lorena. entonces vamos con la otra Diana. Diana Lorena Cruz, César. Nos quedan. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Qué placer estar aquí. Espero tener el gusto de aprovechar el taller completo porque he sido una desobediente en este sentido porque he tenido la oportunidad de tomar varios talleres y en el paso, en el proceso, los he dejado a la mitad. Vaya, vaya. Sí, bueno, aunque he tenido la oportunidad de participar en el Festival de Poesía aquí en Fusa, y ha sido un gusto y un placer que he tenido la oportunidad con Henry. Este poema que tengo hoy es uno en el que he estado trabajando, se llama Madrigal de la Soledad. Bonito título. Dice, la soledad reposa en mi carne, raíz oscura que consume el viento, no hiere, funda un templo en mis entrañas, hace de mí su altar y su silencio. Camino con ella, como que encarga un Dios invisible, y en su manto frío descubro que la ausencia se acuesta en mis venas. ¿Lo podría repetir, por favor? Madrigal de la soledad. La soledad reposa en mi carne, raíz oscura que consume el Reposa, viento. perdón, no te entendí. ¿Reposa? La soledad reposa en mi carne, En mi carne. Muy bien. raíz oscura que consume el viento. No hiere, funda un templo en mis entrañas, hace de mí su altar y su silencio. Camino con ella, como quien carga un Dios invisible, y en su manto frío descubro que la ausencia se acuesta en mis venas. Sí, yo voy a ser un poquito atrevido en este caso, y es que, Sí, como te digo, muchas veces en un poema fallido, no lo estoy llamando fallido, pero hay casos de poemas fallidos en que el poema está dentro del aparato lingüístico de todas las palabras que hay en el poema, y sin embargo está escondido. Y si uno entra a saco, es decir,
que la mano que borra es tan importante como la mano que escribe, que es algo que hay Sí, que tener presente. Yo veo que ese poema hay dos versos que, suprimiéndole algunos, no porque sean desdeñables por en sí mismos, sino porque el ritmo y la precisión del poema son muy importantes, me parece claro. maravilloso. ¿Cómo es el título? Madrigal de la Soledad. Mira, me voy a atrever el sonido. Madrigal De la soledad. de la soledad. Es muy atrevido tal vez lo que te voy a decir, pero yo creo que sobra muy buena No, parte del poema. gracias. Ujú. Te lo voy a leer como creería yo, mucho más breve. Madrigal de la soledad. La soledad reposa en mi carne. La letra mía la escribí de carrera. ¿Lo lees todo? Sí. ¿Lo vuelvo a leer? Sí. No entiendo mi letra. Madrigal de la Soledad. La soledad reposa en mi carne, raíz oscura que consume el viento. No hiere, funda un templo en mis entrañas, hace de mí su altar y su silencio. Camino con ella, como quien carga un dios invisible, y en su manto frío descubro que la ausencia se acuesta en mis venas. Mira, la soledad reposa en mi carne, Sí. hace de mí ¿su qué? Su altar y su silencio. Hace de mí su altar y su silencio. Y más Ujú. nada. La soledad reposa en mi carne, hace de mí su altar y De su su silencio. Me silencio. gusta mucho. Ujú. Es muy bello y lo que está sacrificando también quizás lo sea, pero en aras de cierto ascetismo del lenguaje y de que a veces hay cosas que perturban siendo bellas e incomodan siéndolo también, Sí, por la mucho ruido. precisión, Sí. mucho ruido. Léelo así como te lo sugiero, con el título y oigamos opiniones. Madrigal de la Soledad. La soledad reposa en mi carne, hace de mí su altar y su silencio. Me encanta. Sí, me gusta también, me gusta. Y yo creo que ahí sí ese ascetismo del lenguaje no es tanto por el prurito de tenerle temor al expandirse con la lengua, que también eso es Sí, parte de muy buenos poemas, pero hay unos que no, ¿no? Que uno encuentra la nuez en medio de cierta hojarasca, por bella que sea, porque hay hojarasca que también es atractiva, pero de pronto uno encuentra el milagro, el secretico escondido. Entonces yo sí, creo que en los poemas que uno escribe, uno debería intentar, me parece a mí, leerlos de diferentes formas y pensando en que hay cosas buenas para suprimir, pero que ennoblecen el poema, quien lo creyera. sí, no, pues eso lo agradezco muchísimo y claro, ya leyendo el poema, sí, ya leyéndolo ya se escucha muy diferente. Ya es mucho más escueto, pero mucho más centrante. Sí, es más, penetra más, ¿verdad? Sí, ¿Lo quieres volver a leer por última vez en voz alta? sí. Madrigal de la Soledad. La soledad reposa en mi carne, hace de mí su altar y su silencio. Bello, sí, Bello, sí, bello. muy lindo. Me encanta. Manuel quería decir algo, me No, parece. no, está bien. Sigamos con César Augusto. Entonces vamos a seguir con César Augusto Díaz. Muchas gracias. Nos queda César y Sandra. Sandra también se encuentra en sala. ¿Dónde está Entonces, César? Sí, ya. Augusto y Sandra. Muy bien. Prende el micrófono, El César micrófono. Augusto, por favor. ¿Qué es lo que sí? Jairo, Ahora sí. Jairo, antes Ahora de sí. César. Sí, buenas noches a todos. Bueno, yo soy César Augusto Díaz, tengo 64 años, soy profesor de español y literatura en un colegio público de
del sector de Kennedy, aquí en Bogotá. Bueno, me considero una persona pues que me gusta mucho leer y durante pues toda mi vida siempre he querido expresarme lo que siento, etcétera, pero pues nunca me había atrevido. Entonces esta vez pues vi la convocatoria con el maestro Juan Manuel y dije, bueno, pues hagámosle, vamos a ver, sería muy rico porque con toda seguridad y como lo estoy viendo, voy a encontrar gente muy querida, muy amable, gente de mentalidad muy abierta y eso me parece algo que ya es un plus en lo que sea. Bueno, ese soy yo. No sé, como están compartiendo sus escritos los participantes del taller, no había pensado en que habría que compartir algo, pero bueno, por acá encontré algo y quisiera de todas maneras, antes de compartir un pequeño escrito mío, una pequeña reflexión que encontré y que le he colocado alguna vez a mis estudiantes en el colegio. En el capítulo 6 de Don Quijote de la Mancha, en medio de las discusiones del barbero y el cura, dicen, y lo que sería peor, hacerse poeta, que según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza. Eso, bueno, pues es duro. Y también de pronto la gran poeta colombiana María Mercedes Carranza, en un poema titulado Esta mano que todos ven, dice allí, esta mano ha ordenado en fila las palabras para llevarlas al abismo. Me parece total lo que expresa María Mercedes. Bueno, el poema que yo deseo compartirles titula así: Desde la cima, la luna plena, la hondonada del valle, las montañas al fondo, la magnífica bóveda celeste, tachonada de nubes gruesas y amenazantes. En el aire quieto, la noche, bestia agonizante, respira. Y tú no estás. Eso es. Por favor, ¿lo podrías repetir si no te molesta? No, claro, por supuesto. Bueno, a ver. Desde la cima, la luna plena, la hondonada del valle, las montañas al fondo, la magnífica bóveda celeste, tachonada de nubes gruesas y amenazantes. En el aire quieto, la noche, bestia agonizante, respira. Y tú no estás. A mí me gusta particularmente, sí. Hay una cosa, y es que hay una sola cosita que me parece que se puede modificar, ¿no? Bueno, me gusta mucho lo de la luna plena como posible título también, ¿no? Pero así inicia el poema, entonces puede ser, no sé, pero no sería malo tampoco. Cuando dices bestia agonizante, respira, parece que si le pones un sencillo que, redondeas toda la imagen. Bestia agonizante que respira. Como que construye una frase más inquietante que ese dictado así, bestia agonizante respira. Es muy telegráfico. Menos telegráfico, más construido, bestia agonizante que respira. Inclusive me parece tan bueno ese verso que yo creo que se podría repetir como final del poema. Si lo lees así, a ver cómo suena. Es una posibilidad entre varias. ¿Lo puedes leer así, si eres tan amable? Igual el título que tiene, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. A ver, sería la luna plena,
la hondonada del valle, las montañas al fondo, la magnífica bóveda celeste, tachonada de nubes gruesas y amenazantes. En el aire quieto, la noche, bestia agonizante que respira, y tú no estás. Ah, bestia agonizante. ¿Qué? Ah, No sé, agonizó ya. Bueno, no me entiendo. eh, Pues. Yo sugeriría dos cositas. Bueno, sí, solo gracias. meras sugerencias que son como de gusto, ¿no? En cambio de bóveda celeste, bóveda del cielo. Y en cambio de tachonada, mejor cubierta. No tachonada de nubes, sino cubierta de nubes. Ah, sí, tachonada de nubes, no. Mejor cubierta, ¿no? Cubierta es muy bonito, más sencillo. Y no sé si en cambio de bóveda celeste, bóveda del cielo. Bueno, También. La bóveda del cielo es más bello que bóveda celeste, claro que sí. Sí. sí, sí. Dora quiere participar, decir ¿Cómo algo. dice? Dora, Yo difiero con la bóveda del cielo, porque imagino, ¿no? Mientras que él leía su poema, cuando yo escucho la imagen bóveda celeste, estoy evocando las estrellas. Es una bóveda llena de estrellas, es un cielo estrellado. Mientras que la bóveda del cielo no siempre me evoca las estrellas, me evoca otras imágenes. Entonces yo estaría de acuerdo con la bóveda celeste. Yo Bueno, pues también, Dora, muchas gracias. es cuestión de, César, de que dejes la Sí, que más te sí. resulte no explicativa, sino No, afín tal con vez todo el sí, poema, ¿no? claro, De y acuerdo. la sugerencia que me hacen sobre el verbo tachonar por cubrir es mucho mejor, ¿no? Menos rimbombante, me parece que en ese momento que lo escribí, no sé por qué, pero digamos como que una primera parte del poema toda es muy descriptiva de un momento, pues, en una cima de una colina y observando todo, ¿no? Y digamos la ausencia de la persona que, pues, que yo amo. Pero sí, muy interesante las sugerencias. Bueno, Sí, magnífico. sí. Lo que falta, Falta Sandra Acosta. Sandra Costa. Sandra, ¿estás por ahí? Sandra, Ah, con tengo el audio tiene problemas. tiene problemas con el audio. Bueno, Sandra, yo puedo presentar a Sandra, estuve charlando con ella en las horas de la mañana, es de Bucaramanga, es artista, fotógrafa, su esposo es cantante, es dedicada, digamos, a las artes, hace bastante gestión cultural allá en su ciudad y pues también está pues muy interesada en estar en el curso. Una particularidad que me dio al inicio es que sentía mucho miedo de poder estar en el taller porque ella apenas, digamos, como que inicia en este mundo de la poesía y incursionar en ella y todo eso. Entonces, también por eso tiene un poco de timidez, creo yo, ¿no? Pero ella es extremadamente querida y bueno, esperamos que para la próxima el audio pueda estar resuelto y nos pueda compartir sus trabajos porque tiene trabajos realizados. Pero para que se enteren, es de Bucaramanga y trabaja en artes, es su profesión. Bueno, les doy la palabra a mi querido Manuel. Sí, bien, ya después de la presentación, pues viene como una parte más formal del taller, que es compartir la temática específica de esta sesión, que es un ensayo
de Juan Manuel Roca, del libro Galería de Espejos, sobre Jorge Gaitán Durán. Ahora voy a... Sí. Estoy buscando compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿Eso es? No sé si ahí están viendo el libro o puse otra cosa. El texto. Sí, se está viendo. Gracias. Pusiste otra cosa, mi corazón, como la lista de lo que es. El programa. Sí, exacto. Ya. Perdón, si ese programa. Gracias. ¿Dónde está la ventana? Aló. Aló. Buenas noches. No encuentro. Henry, llevo Sandra. Aló. Aló. Sí, sí. Apareció Sandra. Ay, buenas noches. Qué vergüenza tan Sí. terrible. No, es que mi computador es de carbón y a veces me funciona el audio, la mayoría de las veces no. Y me estaba funcionando al principio cuando entré, pero luego ya no podía hablar y me tocó ir a buscar audífonos. Es que si los utilizo mucho tiempo me da migraña, entonces me paso todas estas vergüenzas. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, bueno. Bueno, pues ahí Henry ya me presentó. Yo soy una mujer campesina, yo crecí en el campo. Mi profesión pues es desde la parte de las artes plásticas. Pues yo soy diseñadora de moda, pero trabajo todo el tiempo es con artes y haciendo gestión cultural porque pues mi hija es cantante, es soprano, pero ella es una persona autista. Entonces, estoy ahí. Y mi esposo, él es actor, director, dramaturgo. Entonces, todo el tiempo estoy alrededor de las artes, pero pues no tengo así como la mayoría de ustedes que tienen como ese nivel de escritura y pues me genera como un poco de angustia. Espero pues aprender muchísimo de ustedes y me siento pues muy feliz de compartir con el maestro o los maestros, de estar acá, pues muchas gracias. Y pues por ahí alisté yo escribo más bien corto, ¿no? Entonces alisté el poema. Por favor, si nos lo compartes, será Ya, muy grande. se los leo. Bueno, todos los días sin mañanas transito las calles de mi barrio. Mis pasos son hojas caídas que desaparecen en el viento. Observo dos criaturas sin suerte, arropadas con rojas baldosas, habitar ínfimo antejardín. Allí ofrecen sus fragancias. Él hace un tapiz de flores para ella. Abrazados florecen. Tiernos insectos danzan sobre la anhelada inflorescencia. Al acercarme, me conmueve su grito, su claustrofóbico grito. Alejados de verdes horizontes, obsequian sus frutos. Preciosas papayas penden del árbol con pies de concreto. Pues tienes una noción del poema muy claro. Cuentas un episodio, una historia, sin atender necesariamente a un aspecto puramente, privativamente narrativo, que tienes imágenes que son de una raigambre poética. Y me parece que en medio de esa sencillez logras la creación de un espectáculo callejero visual que muchas veces no conmueve por lo habitual, pero que hayas asumido el reto de coger un hábito de una de las tantas miserias y convertirlo de una manera sutil, tranquila, en un poema, me parece que es un esfuerzo grande, notable y valioso, ¿no? Hay palabras, más allá digamos, de la odorancia que puede tener una fruta, de la carnosidad que puede tener una fruta, del color que puede tener una fruta, que de pronto dentro del poema son palabras que uno dice, bueno,
si se modifica una fruta por otra, ¿perderá gracia el poema? No. Y es que ahí la palabra papaya, ahí me parece que lo lleva a uno a pensar en la forma de la papaya, pero sobre todo en la palabra, ¿no? Que frente a todas las otras palabras que son muy bien elegidas, siendo muy serenas, nada antirretóricas, más bien, yo la verdad, pues es un atrevimiento, porque a lo mejor es una imagen que viste varias veces, repetidas veces, o que has soñado, o que has visto una vez, pero te ha impactado. Yo cambiaría, perdón por todo el discurso para decir que yo cambiaría la palabra papaya, ¿no? Y que en el marco del poema no suena bella. Tal vez en otro poema que se preste algo ironista y no porque papaya siempre popularmente siempre una carga ironista, pero piensa tal vez en otra fruta, ¿no? ¿No? No sé, por ejemplo, hay frutas que no tienen la belleza ni el sabor de la papaya, pero uno en un poema pone la palabra badea, que es tan sencilla y tan tranquila, así la fruta no lo sea. Yo creo que ahí deberías, me parece a mí, buscar reemplazar la palabra papaya, ya que me diste eso mismo, papaya. Gracias, maestro. Lo de papaya. No había pensado en eso, pero pues es que pues yo veía el arbolito ahí, los dos arbolitos, ¿no? Y pues los tumbaron la semana antepasada porque se secaron, pero yo los veía ahí constantemente y me parecía muy triste ellos como en 70 centímetros de antejardín y en medio de las baldosas ahí nacieron y echaban sus frutos, ¿no? Y pues como yo los conozco y yo sé cuál es el macho y cuál es la hembra por las flores. Entonces, Pero mira, nada más la palabra melón es linda palabra y es una fruta bella. Bien, gracias, maestro. Si lo lees con la palabra melón, solo por la eufonía, a ver cómo suena. Bien, voy. Todos los días sin mañanas transito las calles de mi barrio. Mis pasos son hojas caídas que desaparecen en el viento. Observo dos criaturas sin suerte, arropadas con rojas baldosas, habitar ínfimo antejardín. Allí ofrecen sus fragancias. Él hace un tapiz de flores para ella. Abrazados, florecen. Tiernos insectos danzan sobre la anhelada inflorescencia. Al acercarme me conmueve su grito, su claustrofóbico grito. Alejados de verdes horizontes, obsequian sus frutos. Preciosos melones penden del árbol con pies de concreto. Listo, creo yo. Bueno, queda la tarea de encontrar la fruta precisa Sí. para el corpus del poema. Es que hay frutas que no podrían estar ahí. Imagínate, para acabar de ajustar, en vez de la palabra que pusiste, tú pones mamoncillo y ese poema se acabó. No, hay que pensarlo. Hay que pensar un poco en qué fruta puede resultar apetitosa y no es exotista tampoco. No es por traer dátiles del desierto ni nada así misterioso. Melón. Está como mis cucarrones. Exactamente, sí. En la misma órbita. Bueno, yo creo que pasamos vamos al texto para que no se nos... Vamos al texto. Acabe el tiempo. Sí. Entonces el texto es precisamente sobre Jorge Gaitán Durán, que se llama Entre Pedregales y Jardines, porque él tiene esa oscilación entre la cosa desértica y frutal para seguir en la onda melonar. Él es un poeta que nació en Pamplona, en norte de Santander, en 1924 y murió en Pointe-à-Pitre, en Guadalupe, en un accidente aéreo. Cayó el avión y él murió ahí, estando muy joven, teniendo la mejor revista, tal vez que se haya hecho en Colombia, la revista Mito, que aglutinó a tantos poetas importantes que se llegó a llamar la generación de Mito, y que tuvo por primera vez en el ámbito parroquial colombiano una connotación continental, donde colaboraron grandes escritores de su momento, todos los grandes de América Latina, y realmente
una figura muy importante, la de Gaitán Durán, ¿no? Hizo un libro, muchos libros muy interesantes, muchos no, algunos porque no fueron muchos. Entonces voy a leerles algo sobre él. Hay una leyenda que le gusta recordar a menudo al poeta Giovanni Quesep con relación a Al-Mutamid, un poeta árabe que en el corazón de Andalucía decía que podía haber a un mismo tiempo un jardín y un desierto. Algo que de alguna manera alegórica dice lo que es propio del poeta, el atender tanto a la fertilidad como a la sequía, a la vida y la muerte, que en últimas son las dos instancias, el gran paréntesis en el que transcurre el hombre, de la cuna a la tumba, de la niñez a la senectud. Así es como la de Al-Mutamid, la palabra de Jorge Gaitán Durán en sus dos libros capitales, Amantes y Si mañana despierto, publicados en 1959 y 1961 respectivamente. Sensorial y vigilante, Gaitán Durán festeja en ese par de libros los jardines del deseo, el erotismo de los cuerpos que saltan como dos delfines blancos en el día y a contraluz en sus espaldas la sombra del guerrero que por amor debe morir. En un rasgo acaso proveniente del romanticismo alemán, en Amantes Jorge Gaitán Durán hace manifiestos los signos de quien asume su destino, de quien ve en medio de la plenitud de la vida y de su entusiasmo por ella, lo que llama la inhospitalidad del cielo o del paraíso del que siempre somos expulsados. ¿Cómo será eso? Un paraíso, un sitio donde lo expulsan a uno y se llama paraíso. Leo la obra toda de Gaitán Durán desde su primer libro de poemas Insistencia en la Tristeza de 1946, 16 cantos de soledad, no pocas veces aquejados de un tono lastimero, pero donde ya se encuentran los temas que para siempre lo señalarán, eligiéndolo para ser un buceador en el amor y la muerte y en las grandes soledades del guerrero. Pero es en Amantes donde ya concreta mejor su deseo por encontrar la palabra que pareciera no ser buscada, que más bien resulta predestinada al poema, en una exploración que a lo mejor también trabajara con la intuición a favor, o mejor aún, con un instinto o un rapto poético que lo hacía resistirse a lo que él mismo llamaba la invasión del olvido. Es necesario recordar sus formidables textos de la Revolución Invisible de 1959, una serie de reflexiones ancladas en la realidad política y económica del país, escritos de manera aguda y crítica durante la repartija del Frente Nacional, en el mismo año de Amantes, lo que revela su enorme capacidad intelectual y artística. Esa capacidad crítica e independiente le ganó muchos opositores, gentes que aún sin conocerlo, como le ocurrió en su momento a José Asunción Silva, intentaron cercarlo a punta de calumnias y de maledicencia. En esta especie de conjura participaba tanto la medianía literaria que envidiaba su revista, como los dos bandos políticos, liberales y conservadores, que negociaban entre ellos el poder, los clanes que tenían intereses en que no hablara del fracaso de los partidos políticos, lo mismo que los militantes del Partido Comunista, a quienes encontraba cortos de mira, oportunistas y parroquiales. Gaitán hablaba con desilusión de nuestro comunismo municipal. Cuando Gonzalo Arango, profeta de los nadaístas, se vino a vivir a Bogotá, definió muy bien estos enconos sesgados hacia Jorge Gaitán Durán. En un diálogo con Jorge Child, el joven nadaísta que decía haber venido a Bogotá a cambiar misterio por aguardiente, poemas libres por amor libre, aventuras maravillosas por cigarrillos extranjeros, advertía que sin conocer al poeta, de Si mañana despierto, lo suponía un hombre muy inteligente. Comillas, si le tiene algún valor, estimaba Arango, con sobrada razón, él debe medirse por la cantidad de sus enemigos. De su escasa obra poética, que no empezó con notables logros, sin duda que Amantes es su paso más seguro, sugestivo y decantado hacia el encuentro de su voz, aunque solo contenga 10 poemas, hallazgo que culminará en Si mañana despierto, que para muchos críticos es lo mejor de su obra. Es el suyo,
un erotismo dramático, algo así como una antesala de la muerte, una forma del amor corporal ajeno a las maneras idealizadas de los poetas románticos, lejos de la idea de Rilke de que el amor es la unión de dos soledades que se respetan, como se puede ver en Amantes 2. Desnudos, afrentamos el cuerpo como dos ángeles equivocados, como dos soles rojos en un bosque oscuro, como dos vampiros al alzarse el día. Es un fragmento. Es, de nuevo, el poeta que por un ojo que ve un jardín y por el otro un desierto, y que hace recordar la pregunta del poeta romántico alemán Achim von Arnim. ¿Quién puede establecer la diferencia entre el rocío del paraíso y el veneno que escupe la serpiente? En sus dos últimos libros ya señalados, se asiste a una música interior que hace recordar la afirmación de una poetisa y crítica norteamericana, Denise Levertov: escribir es escuchar. Gaitán se escucha, Gaitán se escucha su pulso interior y percibe rumores de jardines y arideces, en algo que a lo mejor intentara hacer un exorcismo de su temprana muerte, ese dictado permanente que hay en toda su obra, quizá más en su último libro, Si mañana despierto, que tiene sin duda un acento testamentario, una gran interrogación sobre la muerte, y que fuera publicado pocos meses antes de caerse el avión en el que sobrevolaba la isla de Guadalupe. La noticia del accidente la publicó el periódico El Tiempo en su edición del 23 de junio de 1962. Y va la notica que en el libro puse, un recorte de esa época, que no la vamos a leer, pues sencillamente contando la muerte. A Gaitán Durán, a sus lecciones éticas y estéticas, le debemos mucho los colombianos. La creación de una parte de la más notable revista que hayamos tenido en el país literario, Mito, fundada en 1955 durante la dictadura del general Rojas Pinilla, donde publicó las nuevas corrientes literarias del mundo, en un país que tenía mucho de un estatismo ensimismado y conservador. Al morir a sus 37 años, ya se había adelantado algo corriente en Colombia y que sintetizaba en un proverbio persa: si quieres que te amen, muere o viaja. Si mañana despierto, del libro del mismo título, es un poema que logró un buen ejemplo de la vigilancia que tenía en el lenguaje, de la precisión de sus imágenes y de una rara belleza nocturna. Dice así: de súbito respira uno mejor y el aire de la primavera llega al fondo. Mas solo ha sido un plazo que el sufrimiento concede para que digamos la palabra. He ganado un día, he tenido el tiempo en mi boca como un vino. Suelo buscarme en la ciudad que pasa como un barco de locos por la noche. Solo encuentro un rostro, hombre viejo y sin dientes, a quien la dinastía, el poder, la riqueza, el genio, todo le han dado al cabo, salvo la muerte. Es un enemigo más temible que Dios, el sueño que puedo ser si mañana despierto y sé que vivo. Mas de súbito el alba me cae en las manos como una naranja roja. Jorge Gaitán Durán, en sus propias palabras. Rechazamos, ahí termina el texto, siempre termino con unas propias palabras de cada autor tratado. Jorge Gaitán Durán, en sus propias palabras. Rechazamos la esencial soledad de nuestro ser y nos precipitamos caudalosamente, otros seres humanos, por medio de la creación o el deseo. Ese es un texto que creo lo intento suscitatorio en busca de leer a Gaitán Durán. Yo les propongo que hagan una lectura de Amantes y de Si mañana despierto, o de los poemas que encuentren en antologías de poesía colombiana, si es posible algunos textos de o sobre él, y que intentaran escribir algo sobre eso, una aproximación, para darle continuidad al taller desde un ámbito que no sea sola o privativamente la lectura de nuestros poemas, sino de los poemas de poetas que ya tienen, digamos, un rango estético de credibilidad, si no colombiana, a veces universal, para
enfocarnos también en que un poeta necesariamente, por más de que no presuma ser un crítico, hace juicios críticos y no necesariamente de desdén o de aplauso, sino de intentar aproximarse más legítimamente al corpus poético de un poeta. Así que ese sería el ejercicio planteado y por supuesto que sigamos leyendo los poemas producidos por las personas integrantes del taller. Entonces anoten por favor claramente la tarea. Un ejercicio de escritura poética a partir de los 3 textos de poesía que se leyeron hoy en el taller. Estuvo Para hacer el retrato de un pájaro, de Jacques Prévert, y Amantes y Si mañana despierto, de Jorge Gaitán Durán. Pueden tomar cada poema como motivo o los 3, bueno, que sea una respuesta al poeta citado. Bien, o sea, hay libertad en la creación, pero estos 3 poemas que nos sirvan como motivación. Y tenemos noticias, aquí estamos muy felices por la primicia de la llegada de la 3ª edición del libro País Secreto. Acaba de llegar por aquí el editor de Juan Manuel Roca, que es Jaime Londoño, y nos trajo ya el primer ejemplar impreso de la 3ª edición de País Secreto, que a mi gusto es el gran libro de Juan Manuel Roca, sin demeritar los demás libros de su producción, pero entonces estamos muy felices aquí, estamos que nos levantamos a brindar, así sea con un vaso de agua, por esa noticia, y les compartimos a ustedes esta noticia como amigos nuestros que son. Voy a mostrar la portada. Saludos a Jaime, saludos. No, pero sí. Y sí. Ahí pueden ver la portada del nuevo libro. ¡Qué belleza! La 3ª edición de País Secreto. ¿Dónde lo podemos adquirir? Todavía no, hasta ahora está en impresión. Este es el primer ejemplar que sale de la imprenta. Y se lo trajo aquí el editor para poner feliz a Juan Manuel y a todos nosotros. Pero ya en la próxima sesión les contamos dónde va a estar el libro a disposición. Bien, y hay otra cosa, es una noticia, a ver cómo le cae a Henry, es que no vamos a poder tener sesión este jueves porque Juan Manuel recibió una invitación de la Presidencia de la República para acompañar un evento en la Sierra Nevada de Santa Marta. Va a haber un evento especial con indígenas, con invitados internacionales. Con una variante política, y es que van a ser poemas, digo en broma, que no tienen rima y metro, sino rima y petro. Va a estar el presidente, y Juan Manuel está invitado a dar un pequeño discurso en sintonía con el evento, pero también tiene una lectura de sus poemas, y por supuesto que va a leer poemas de País Secreto, que son como los que más se acomodan a la circunstancia en que está siendo invitado. Sí. Manuel tiene un humor terrible, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Qué dices? Juan Manuel tiene un humor. Bueno, entonces no vamos a ver a Juan Manuel aquí en la sesión, pero seguramente lo podemos ver en las noticias allá en el evento. ¿La dejamos para el sábado o la hacemos contigo? Para el martes, o sea, nos veríamos el próximo martes, y la sesión que deja de hacer jueves, pues se suma para ser reemplazada en un momento oportuno. Claro. Ahí nos ponemos de acuerdo todos en qué momento se repone la sesión que no se va a hacer, por supuesto. Pero es por razones de fuerza mayor. Ahí ya, como lo dijo, por razones de rima y petro. Esperamos ser las primeras en tener el libro. También. Bueno, muchas gracias, muy querido. Por favor. Que el curso pudiéramos tener uno libro, ¿no? O sea, poderlo comprar. Muchas gracias. No era el propósito, pero bienvenido al el editor nos dice aquí que con gusto los envía por correo. Tiene su... Sí, el editor que está aquí. Listo. Para los que estamos en Bogotá en este momento, ¿cómo hacemos?
Tienen que Ah, decirnos a ver si hay lanzamiento, dónde los así va a haber acomodamos. lanzamientos y les vamos a contar dónde y cuándo. En una librería que se llama El Espantapárrafos, que cambiamos de sitio en Bogotá, pero la vamos a inaugurar para eso. Yo Ajá. espero todavía estar aquí para eso. Todavía espero Espero estar que aquí. sí. Vamos, Muy bien. Alejita. Muchas Sí, gracias. sí, ¿Ah? sí. Bueno, yo creo que por hoy, muchas gracias. Me siento muy gratificado de tener este grupo de gente tan entusiasta y tan querida. Tan linda, Y ¿no? tan linda, eso sí. Preciosa. Y nos vamos a seguir viendo con el mismo afecto. Claro que sí. Maestro, muchísimas gracias. También a todos. Gracias. Buenas noches. No te Henry, no escuchamos. te está No se escuchando te bien, entiende, Henry. Henry. No se me ¿No se escucha. entiende? Ahora sí. Gracias, buenas noches. ¿Cómo? Ahora Sí. sí. Bueno, chicos, Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias. hablando César. Ya. Gracias. Vamos Gracias. a esperar un momentico Henry, que no Henry se te quiere decir algo, escucha. no se retiren, porfa, no se retiren, vamos a escuchar a Henry. En el grupo de WhatsApp nosotros compartimos el texto de Juan Manuel Roca que acaban ustedes de leer. La única recomendación es privado, ¿no? Es solo para el uso del taller, no para compartirlo. Entonces, para que tengan en cuenta eso, pero ya está el texto disponible para que puedan hacer lecturas, sobre todo esta en particular que se leyó y las anteriores, ¿no? Entonces, Henry, al de Cantemos mandélo el libro que hoy recomendó, el de Gaitán Durán, lo mandé yo para que todos lo lean. Bueno. Está en Libros por Centavo del Externado. En WhatsApp van a tener acceso a los materiales, por favor. Tenemos un pequeño break, no vamos a salir por eso, o sea que tienen bastante tiempo para poder leer, consultar y hacer la tarea que les sugirió el maestro Manuel Pachón y el maestro Juan Manuel Roca. Y pues nada, es como siempre, este taller es muy divertido y siempre la pasamos muy sabroso. A todos un fuerte abrazo y nos veríamos la próxima. Mi querida Beatriz, los 3 puntos tienes que darle a los 3 y detener grabación. O si no, sigue grabando todo el tiempo. Un abrazo enorme para buenas los noches. tres allá, para Jaime también. Un abrazo Claro que enorme, sí, un aquí beso. está lo Los que- quiero mucho.